Listo, ya, ahora se está grabando. Listo, entonces, bueno, como les decía, hay varios objetivos con la reproducción celular. Bueno, entonces en el orden que vamos a ver los temas hoy, va a ser la reproducción de tipo asexual, vamos a revisar luego el ciclo celular, perdón, la mitosis y la meiosis, y pues las diferencias entre cada una de estas y ya para que nos quede bien claro. Bueno, comencemos con una que no se parece mucho a las otras, entonces empecemos con la reproducción asexual. ¿Alguien? Ah, bueno. Ay, ¿qué pasó? Bueno. Uy, me perdí. Perdón. Ah, bueno. Características de este tipo de reproducción. Solo necesitamos un progenitor, es decir, uno solo es capaz de dar a su descendencia. No necesita ¿cómo se llama eso? De otra célula sexual o nada de eso. Eh, Está presente en bacterias, en algunas plantas, hongos y algunos animales, aunque muy pocos. Eh, ¿Qué particularidad tiene este tipo de reproducción? La descendencia es completamente idéntica, entonces podemos decir o podemos hablar de clones, básicamente se clona y ya no tiene mucha diferencia. Eso sí, como no tiene tantos pasos ni opción de variabilidad genética, es rápida, es muy fácil, pero este punto de variabilidad genética es muy importante porque cuando llega otro factor externo a afectar a alguna especie, no tiene la capacidad de responder a esa amenaza porque no ha evolucionado como debería ser. Entonces, no hay posibilidad de resistencia a esos factores que lo pueden afectar. Entonces, es un punto bastante importante. Vamos a ver 4 tipos. Entonces, en reproducción asexual tenemos la fisión binaria, que si mal no recuerdan la vimos en la primera clase cuando vimos todo esto de célula y esto, eh, con organismos unicelulares como bacterias. Entonces, les puse el mismo esquema para que se acuerden. La gemación, fragmentación y la partenogénesis. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué es cada una de esas. La fisión binaria es desde el esquema que vimos en la primera clase, que es básicamente la duplicación del ADN y la división física de la célula. Se clona, que lo más importante que tiene es su ADN, los plásmidos, bueno, que son trozos de ADN, y los ribosomas para su energía, y listo. Se divide y ya, para de contar. Usualmente en bacterias, que ya lo habíamos dicho. Entonces ahí vemos el esquema. Bueno, este sí es nuevo. La gemación. Entonces, los procesos de gemación, que se parecen mucho a la fragmentación, ocurren cuando al individuo le aparece, bueno, acá creo que tengo una imagen, al individuo le aparece esa protuberancia que ven en la imagen 2, que le llamamos yema. Entonces esa yema es ese intento ¿cómo se dice eso? De reproducción que va a crecer progresivamente dentro de, o usando, espera, ¿quién entró? Ya. Va a usar el individuo original para crecer y puede separarse, como lo vemos acá, para ser totalmente independiente en la 5 y en la 6, o también se puede quedar pegado, como en la opción número 4, formando colonias. ¿Listo? Entonces ocurren un tipo de procesos dentro del individuo original para que exista esta protuberancia, crezca, se desarrolle, obviamente es exactamente igual genéticamente y puede desprenderse o no. Esto, esto ocurre ya después de la maduración y bueno, pero es un proceso bastante
dependiente y pues no tan complejo. Listo. Entonces aquí vemos el esquema de los diferentes pasos o aspectos de cómo se vería la gemación. Les recomiendo puntualidad, por favor. Listo. Entonces, la fragmentación. ¿Qué pasa con la fragmentación? Hay individuos que se rompen literalmente en uno o en más fragmentos y ese fragmento tiene la posibilidad de que se desarrolle y se convierta en un individuo nuevo. Por ser fragmento del individuo original, va a tener la misma, el mismo genoma. Y aquí tenemos un ejemplo de animales que no es muy común, que posiblemente todos ya conozcamos, que es la estrella de mar. A la estrella de mar se le separa una, no sé cómo se llama bien, pero digamos que un bracito, y ese tiene la capacidad de desarrollarse y crecer como un nuevo individuo. Entonces, a este proceso se le llama fragmentación. ¿Listo? Bueno, y tenemos la partenogénesis, que es como bastante interesante, a mi parecer. Esta no la conocía tanto. Resulta que en este caso se refiere al desarrollo de las células sexuales femeninas sin fecundación. Quiere decir que esa célula sexual femenina puede desarrollarse y multiplicarse para crear un nuevo individuo sin la necesidad de ser fecundada por una célula sexual masculina. Puede ser activada o como desestabilizada por una célula sexual masculina, pero no fecundada como tal, ¿listo? Para que se cumpla la partenogénesis, y si no sería una reproducción sexual normal. Entonces, este desarrollo de la célula sexual femenina por sí misma, hasta formar un embrión, la llamaríamos como un clon de la madre en este caso, porque va a tener el mismo material genético, no va a involucrar a otra célula con otro material genético diferente, entonces va a ser básicamente un clon, y es muy común en reptiles, como el dragón de Komodo, en insectos, como las abejas, en anfibios y algunas especies de peces y aves. ¿Listo? Acá es donde tenemos más variación y lo podemos ver en el reino animal. Pero esto fue algo muy interesante, y es que este tipo de reproducción asexual es una técnica que obviamente en humanos no es posible naturalmente, pero que hay técnicas artificiales que se desarrollan usando los principios de la partenogénesis para inducirlos en casos humanos. Entonces es interesante. Acá tenemos un esquema de más o menos cómo se da, en este caso en las abejas, y es que la abeja reina produce óvulos, 2 en este caso. Uno de esos va a convertirse directamente por partenogénesis en el zángano, ¿sí? Este insecto dentro ¿cómo se llama eso? Del panal, bueno, no sé, la comunidad de abejitas. ¿Alguien me puede ayudar? Se me olvidó la palabra. Enjambre. Eso. Dentro de eso, él solamente tiene la función de reproducirse con la reina. Entonces, él va a donar su célula sexual masculina para que junto con otro óvulo de la reina sí haya reproducción sexual y se produzcan otro tipo de abejas como es la obrera y pues otra reina, ¿sí? Entonces, esta reproducción del óvulo de la reina o desarrollado en un zángano es un tipo de partenogénesis, ¿listo? Pero también puede haber otro aleatorio a esto paralelamente, como es el desarrollo de una abeja obrera o de otra reina, ¿listo? Entonces, ahí está la diferencia. Ese esquema me pareció claro, creo que no está en español, pero
ahí se entiende. ¿Listo? Pero, listo, sí, ahí ya acabamos. ¿Alguna pregunta con la reproducción asexual? Esa es bastante simple. La primera es la de la fisión binaria. ¿Esta? Creo que sí. Ah, la gemación. Ah, entonces no era la primera. Esta. Bueno, la gemación, ¿qué pasa? A partir de un individuo, como lo vemos acá en la imagen 1, a ese individuo tiene la capacidad de que se le desarrolle una protuberancia, que es en la parte 2. Esa protuberancia es importante porque va a desarrollarse, como vimos en la parte 3, esa protuberancia ahí donde la ven se llama yema, como la del huevito, y eso va a crecer progresivamente hasta alcanzar una madurez. Entonces en el 3, en el 4, es donde alcanza su madurez. Este otro trozo que le nace es genéticamente igual a él, al individuo inicial, y tiene la opción de quedarse en el estado 4 y crear colonias unidas una a la otra, o separarse del individuo progenitor, separarse así completamente y crearse, o sea, desarrollarse, perdón, por fuera, como en el 6, que ya tenemos dos individuos desarrollados exactamente iguales, tanto física como genéticamente. ¿Listo? Listo, vale. Listo. Entonces, dejando de lado la reproducción asexual, listo, acá. Pues vamos a empezar con el ciclo celular. Entonces, ¿a qué llamamos ciclo celular? Entonces, es un conjunto de etapas por las que tienen que pasar todas las células, porque no podemos dividir y dividir y dividir como si nada, no. Hay un tiempo como de preparación, de receso, eh, previos a esa división. Entonces, a esa etapa o a esas fases se les llama ciclo celular. Ahí se va a preparar, lo que les digo, va a preparar sus organelos, todo lo que ya hemos visto para esa división, para lo que necesite y bueno. Bueno, la duración del ciclo celular es variable, depende del tipo de célula que tengamos, porque ahí, ya lo veremos, hay una etapa del ciclo celular en la que células que no tienen la capacidad de dividirse, como las neuronas, se van a quedar en esa etapa, que es la G0. Entonces ya lo vamos a ver, pero en el resto de las células que sí tienen ese ciclo celular activo y esa fase de división mitótico-meiótica, pues vamos a ver este ciclo celular activo. Y el tiempo va a variar, depende del tipo celular. Entonces, bueno, pues esta pregunta porque es para como identificar el objetivo del ciclo celular diferenciado de las fases de división, ¿listo? Entonces, básicamente hagan de cuenta una célula recién nacida que no puede empezar a dividirse como si nada, sino que se tiene que preparar, ¿listo? Entonces, aquí tenemos toda esta parte G1, S y G2 es la interfase celular, que es lo que llamamos, ¿listo? Esa interfase son los ciclos de preparación y dentro de ese, pues al final vamos a tener la división celular, que es la que pues nosotros sí conocemos, ¿listo? Listo. Entonces, en esa interfase celular vamos a tener 4 etapas, incluyendo la que les decía de la G0. Entonces, en la etapa 1, la célula básicamente va a crecer físicamente, se va a hacer más grande, va a copiar sus organelos para tener más de ellos y algunos otros componentes
que, que sabe que va a necesitar en otras etapas, ¿listo? Entonces es crecimiento y desarrollo de sus organelos. Pasando a la etapa S, que es una etapa muy importante y necesaria para lo que se viene en la, ya sea mitosis o meiosis, la necesita, y es sintetizar una copia completa de su ADN, que se encuentra dentro del núcleo, ya sabemos. Entonces, este proceso de crear una copia de ADN, ¿alguien me recuerda cómo se llama? Replicación. Entonces aquí se encuentra procesos de replicación del ADN. Entonces, después ya veremos que va a haber traducción y transcripción, pero eso es para otro momento y para otro objetivo. Aquí va a necesitar una copia de su ADN porque al momento de dividirse, la otra célula necesita lo más importante, que en este caso es el ADN, la información de qué es, para qué sirve, todo eso. Entonces va a copiar ese ADN. Pero además también va a copiar una estructura que no recuerdo si la dijimos en la primera clase. Yo recuerdo que hablamos de los microtúbulos, que le daban estructura a la célula y organizaban los organelos y todo esto. Bueno, hay una estructura hecha de microtúbulos que se llama centrosoma, y este centrosoma va a ser fundamental en la división y organización del ADN en los procesos de división, porque ayudan a separar eso durante otras fases, ¿listo? Entonces, este organelo solo tiene uno, pero en la etapa S de la interfase celular la va a duplicar, ¿listo? Porque ya veremos por qué necesita dos. Listo. Ahora, en la etapa G2, básicamente va a seguir creciendo, va a ser proteínas, que ya les he dicho que básicamente hacen todo en la célula. En biología las proteínas son reinas, entonces ellas hacen todo, va a hacer más de eso, va a hacer más organelos, va a desarrollarse un poco más y va a organizar todo lo que la compone para esa preparación de división. Inmediatamente comienza la mitosis, decimos que terminó la etapa G2, ¿listo? Entonces, aquí tenemos como un resumen de la interfase celular que ya como dijimos son procesos preparatorios, ¿listo? Antes de la mitosis y la citoquinesis. Bueno, esa es otra etapa que no se nombra mucho, pero como sabemos hay tipos celulares que llega un momento en el que ellos no tienen la capacidad de dividirse, como este tipo. Esto es una neurona, básicamente. Las neuronas no tienen la capacidad de dividirse por siempre como una célula epitelial, por ejemplo, de la piel. Nosotros sabemos que constantemente estamos renovando este tipo de células debido a la exposición y debido a la función que tienen en nuestro organismo, pero las neuronas tienen una particularidad y es que ellas no se regeneran. Entonces, una vez se pierden, pues no las podemos volver a regenerar. Y pues también se perdería todas las funciones que tenía una neurona, ¿listo? Como este tipo de células no se está preparando para ninguna división, entonces entra en una etapa de G0, ¿listo? Entonces ella simplemente va a hacer su trabajo hasta que cumpla su ciclo de vida, porque pues también puede morir. Entonces hasta que cumpla su ciclo, ella solamente se queda en esa etapa y hace su trabajo, ¿listo? Como esta neurona del dibujo, que su función es conducir señales, o cualquier otro tipo de célula, ¿listo? Entonces solamente va a seguir trabajando como siempre lo hace. Es permanente, en el caso que les digo, o puede ser una etapa en la que espera una señal específica para volver a comenzar o para entrar en la etapa M, ¿listo? Que es la fase de división. Si no llega esa señal, pues simplemente no inicia la etapa. Pero, entonces puede ser permanente o no, ¿listo? Cualquier cosa me avisan porque no estoy viendo el chat. Bueno, esta es una parte interesante que quise agregar
ya como por agregar acá al tema, que no se nos pase, resulta que este ciclo celular, quien lo ve así de simple, que solamente se prepara, pues se organiza y listo. Resulta que es supremamente importante porque esto tiene implicaciones en procesos mucho más complejos como el cáncer, ¿listo? ¿Por qué? Porque todo en la biología tiene su más y su menos, ¿listo? Entonces no podemos hacer, estos procesos no se pueden salir de control y ustedes siempre que vean, hay algo que lo activa, pero inmediatamente si hay algo que activa en el cuerpo humano algo o en la célula algo, también debe existir algo que lo regule, porque si se sale de control, eh, pues tiene consecuencias negativas. En este caso, el ciclo celular también tiene inhibidores o tiene reguladores, que son proteínas como ciclinas, sinasas, bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Son proteínas, digamos, hay ciclina G1, ciclina S, que ese nombre específico es porque frenan la etapa G1 o frenan la etapa S o cualquiera de la interfase celular para que se frene y la célula no avance a ese punto. ¿Por qué pasa esto? Porque la célula es pues supremamente inteligente a mi parecer, y es que hay muchos factores externos, como les hablaba, que pueden dañar el ADN de esa célula. Entonces, como los rayos del sol, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como hay tantos factores que la pueden dañar, ella tiene que protegerse contra esos daños para no transmitir esas mutaciones, que es lo que llamamos nosotros. Entonces, resulta otra vez una proteína como raro, que en este caso es la P53, es la que se activa o la que trabaja en la respuesta a estos daños de ADN. Entonces, bueno, lo denominan como el guardián del genoma, pues precisamente por esto, por la protección que le brinda. Resulta que esta proteína va a detener el ciclo celular en la primera etapa. En la G1, que era la que la célula crece físicamente y se está preparando. Bueno, en esa primera etapa, la proteína va a detener el ciclo. De ahí no pasa. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento va a activar una serie de enzimas que su función es reparar el ADN. Entonces él va a frenar ese ciclo para ganar tiempo y llamar a las enzimas para que lo reparen. ¿Qué pasa? El ADN a veces no es reparable, es un daño que no tiene solución. Entonces, esta proteína simplemente dice, yo ya no puedo hacer nada acá, vamos a poner esta célula en apoptosis. Ay, se me lengua la trama. En apoptosis, que es lo que llamamos la muerte celular programada. Ya esta célula no sirvió, muere. Con el fin de que ese daño que tiene la célula pues no vaya a transmitirse. Entonces, ¿por qué relacionado con cáncer? Cuando está defectuosa esta proteína, nosotros o no tenemos esa proteína dentro de nuestro genoma, las mutaciones se acumulan. Entonces, esos errores se van dividiendo, se van pasando a la descendencia de la célula, y esa acumulación de esas mutaciones, que son sumamente frecuentes, es lo que conduce al cáncer, ¿listo? Más allá, pues no tengo mucho conocimiento, pero ya más o menos vamos entendiendo que esa reproducción acelerada es una alteración en esta proteína pues supongo que hay muchos más factores, pero, pero esa predisposición al cáncer puede ser por la ausencia de esta proteína. Muchos tipos de cánceres que se están estudiando, perdón, que se están estudiando actualmente, evalúan que el paciente o la persona que tiene eso tiene el gen de la proteína P53 dañada. Entonces, tiene relación con, pues, con la producción o la predisposición al cáncer. ¿Listo?
Entonces, bueno, ya ese fue el dato curioso. Bien. Bueno, entrando en materia ya ahora sí de la reproducción, antes de eso vamos a aclarar algunos términos para que podamos acelerar la explicación de los procesos de mitosis y meiosis. Entonces vamos a, para hablar un poco más fluido, los cromosomas, que van a ser parte fundamental de pues, esos procesos. Entonces, ¿qué pasa? El material genético o el ADN más unas proteínas que se llaman histonas es lo que llamamos cromatina, que nosotros decimos los cromosomas están hechos de cromatina. Bueno, la cromatina es esa suma de ADN más proteínas. Acá tenemos una, y acá les puse. Entonces resulta, nosotros tenemos el ADN así, la doble cadena. Bueno, esto también lo vamos a ver en ácidos nucleicos más adelante. Entonces nosotros tenemos la doble cadena, ya la conocemos. Esa es supremamente larga y no se puede quedar así, porque es tanta información que necesitamos compactarla en algo. Resulta que estas proteínas llamadas histonas van como a envolver esos ácidos nucleicos en sí mismas, en la proteína. Entonces, ese ADN más la histona es lo que llamamos cromatina, que digamos que en este caso, para efectos educativos, serían estas moneditas que a su vez se van a envolver y van a crear todo esto hasta formar lo que sabemos, lo que conocemos como cromosoma, ¿listo? Que es pues ya visualmente que vemos como una X, ¿listo? Entonces, ahora, ese ADN puede estar lo que llamamos condensado o descondensado. Entonces, descondensado sería como en esta cadena así simple, sin compactación, podemos llamarlo de alguna forma, y lo necesitamos de esta manera mucho más simple, porque todas las proteínas, nuevamente, que van a leer y van a copiar ese ADN en esas etapas era la S, la etapa S, que copian el ADN y todo eso, van a acceder de una forma mucho más sencilla a ese ADN, ¿listo? Entonces esto es muy importante porque hay que facilitar las cosas y si no se va a emplear mucha más energía y entre más sencillo, pues menos errores van a haber. Entonces hay dos estados, condensado y descondensado. Ahora, el condensado en estos procesos de división, pues facilita esa división valga la redundancia, el ADN. Entonces tome su copia, usted tome su copia y usted tome la otra, para manejar un poco más fácil, pues todo ese, digamos, ese larguero de información o de ácidos nucleicos eh, en mitosis y meiosis, en forma de cromosomas, que son los que veíamos acá. Acá y acá. Les puse dos, no sé, cualquiera, el que sea, el que entiendan más fácil. Bueno, ahora, cuando yo copio un cromosoma, como ya lo vamos a ver, lo vamos a llamar, ¿cuál es la función? La histona, la histona va a recoger ese, ay, me perdí, acá. Va a recoger toda esa cadena, toda esa doble cadena de ácidos nucleicos, esta, que es la que conocemos eh, como la que reconocemos más fácil. Entonces va a recoger todo eso, eso es supremamente largo, lo que hace básicamente es envolverlo y que se compacte mucho más fácil en los cromosomas, ¿listo? Entonces, eso lo que hace es compactarlo para que todo esto no esté pues tan sencillo y en el proceso de división sea mucho más fácil, ¿listo? Bueno, les estaba contando. Cuando ya tenemos un cromosoma, es decir, un ADN condensado, y se genera una copia de ese, vamos a llamar a esa copia o a ese par de cromosomas idénticos
como cromátidas hermanas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero es para que sepan qué es una cromátida o cuáles son las cromátidas hermanas. Es una copia del cromosoma, las copias que se hacen, ¿listo? Ahora, nosotros sabemos que estas cromátidas pues son idénticas porque se hace una copia, todas son exactas y van a estar unidas. Estos dos bracitos y estos dos bracitos van a estar unidas por proteínas que se llaman coecinas y por el cinetocoro, que también es un anillo de proteínas que las une, ¿listo? Eso es muy importante, las une en una zona que se llama centrómero. Entonces, la zona en la que se une se llama centrómero. El anillo que las une se llama cinetocoro y además hay otras proteínas que ayudan a unir esos dos bracitos que se llaman coecinas, ¿listo? Esto porque es importante, porque esa zona con ese anillo proteico, bueno, o sea, con el cinetocoro y todas esas cosas, van a estar involucradas en la profase y en la metafase, ¿listo? Que es la división. Entonces, listo. Entonces, ya como que acá hay uno mejor. Bueno. La condensación y la descondensación, que era lo que les había hablado, ¿listo? Ya sé por qué puse esto. Resulta que nosotros llamamos cromosoma, podemos llamar cromosoma a esta X cuando está unida o cuando se separa, también lo podemos llamar cromosoma. Entonces, podemos tener un cromosoma de dos cromátidas hermanas, o sea, de dos hileras, o dos cromosomas, cada uno de una cromátida. ¿Sí me hago entender? Sí. El nombre cromosoma aplica para cuando tiene las dos cromátidas hermanas unidas o para el caso en el que cada cromosoma sea de una sola cromática, como lo vemos en el último cuadrito. Y ya, básicamente era para explicar ese concepto. Y acá pues ya es una infografía bastante linda que encontré, que ya pues ustedes saben que estas diapositivas las van a poder tener en el Classroom para que lo revisen. Es básicamente las partes del cromosoma, que tiene un brazo corto, un brazo largo, el cinetocoro, que es ese anillo de proteínas que los une, y este espacio en el que se une ese cinetocoro se llama centrómero, que es básicamente una región del cromosoma. Las cromátidas pues serán cada bracito, y bueno, eso es básicamente más como una ilustración más bonita para que lo entendan. Listo. Entonces ya teniendo todos esos conceptos claros, o que más o menos los ubiquemos, vamos a empezar con la mitosis. ¿Listo? Esperen, cierro la ventana para que el ruido no me interrumpa. Listo. Aquí tenemos como una introducción a recordar, porque yo sé que acá todos sabemos más o menos de qué se trata la mitosis y la meiosis. Entonces vamos a tener las fases. Entonces la interfase ya sabemos que es ese proceso de preparación, las primeras etapas del ciclo celular, pero ya hablando de la mitosis vamos a tener profase tardía, que llamaremos o que se puede llamar prometafase, pero ya lo vamos a ver. Entonces profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y ya la división física, que es la citoquinesis. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una por una. Bueno, entonces la primera fase de la mitosis es primero la más larga,
es más o menos el 60% del tiempo que dura una célula dividiéndose, más de la mitad dura haciendo estas cosas de la profase. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues arreglar su material genético, que es básicamente su identidad, donde dice para qué sirve, todo. Entonces, como es lo más importante, va a comenzar por ahí. En el núcleo, que es donde se encuentra el ADN, estos cromosomas descondensados, esa hilera súper larga que veíamos, se van a condensar. Ya sabemos qué es condensar, se van a hacer lo que nosotros podríamos identificar como esas X. Entonces se condensa. El nucleolo, que es dentro del núcleo hay una región donde está el nucleolo, va a desaparecer. Entonces va a empezar a romper todas esas envolturas, todas esas cosas donde se guardaba el material genético, porque necesita liberarlo para separarlo y, bueno, dividirlo. Entonces, por otro lado, el citoplasma se va a ver alterado porque el citoesqueleto, que también es un organelo supremamente importante en estos procesos de división, se va a desmontar. Entonces, si mal no recuerdan, el citoesqueleto eran los microtúbulos, los filamentos intermedios, todo eso que iba como entrelazado entre los organelos para su organización y todo esto, se va a desmontar, porque pues en el último proceso pues va a quedar todo separado. Y el citoplasma, debido a esto, va a espesarse, por decirlo así. Los centriolos, que eran estos que se duplicaron en la fase M de la interfase celular, se van a separar para uno para, bueno, si quieren verlo así, uno para arriba, otro para abajo, hacia los polos de la célula, básicamente. ¿Listo? Entonces, por eso era que necesitaba dos, porque necesitaba, no sé si se lo imagina, pero alar las células. ¿Listo? Y desde ya se va a formar algo que vamos a llamar uso mitótico. Entonces, acá ya más o menos más adelante tengo ilustraciones y al final vamos a ver una animación para que lo tengan en su cabeza. Entonces, se va a formar el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? El uso mitótico es hecho de microtúbulos, que fue lo que se desmontó del citoesqueleto, para organizar en la siguiente fase los cromosomas, organizar y moverlos, separarlos, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta que el uso mitótico va a ser las rayitas. Mira, bueno, acá dice, uso mitótico empieza a formarse. Entonces, estos son los centriolos que se duplicaron, que se van hacia los polos de la célula, y las rayitas, hablamos que, bueno, no sé, químicamente o biológicamente son microtúbulos, y se van a empezar a construir entre los centriolos, ¿listo? Bueno, luego ya de que el material se condensó y todo esto, como dijimos, la envoltura nuclear, el núcleo va a desaparecer completamente, se va a fragmentar y los cromosomas por primera vez van a entrar en contacto con el citoplasma, ¿listo? El uso mitótico va a crecer y como los cromosomas están por fuera, volando, ese uso mitótico con esos microtúbulos van a capturar los cromosomas, ¿listo? Entonces, aquí, al mismo tiempo, yo no separé la prometafase porque... Uy, ya está ahora entrando. Bueno. Yo no separé la prometafase porque se conoce también como profase tardía, o sea, como es les decía que era básicamente más de la mitad de la duración de toda la división, pues entonces a mí me parece más sencillo de aprender como una fase muy larga, ¿sí? Básicamente, la profase temprana es solamente la condensación, la desaparición del nucleolo o del núcleo de la envoltura nuclear,
y del uso mitótico. Y la prometafase ya sería como la organización y pues que ya tenemos los cromosomas condensados. O sea, no es como muy diferenciado, si me hago entender. Entonces es más fácil para mí, pues acá les puse las dos, pero para mí es más fácil entenderla como una fase muy larga. Y listo. Bueno, cuatro. Ah, bueno, apenas. Vamos a salir. Me sentí en un colegio. Vamos a parar acá un momento. em, y ya sabemos que a las 5:10, a las 5:10 volvemos, ¿listo? Por favor, puntuales para no tener que interrumpir y aceptarlos, ¿listo? O si quieren, no se salgan, es más fácil. Entonces, vayan, relájense 12 minutos.
Hola, vamos volviendo. Vamos volviendo. Esperen. Ah, no dejé presentar a Isa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Ya ahí ya acabamos. Ya ahí ya acabaríamos la profase. O, bueno, profase y prometafase, pero ya aclaramos esa parte. Listo. Entonces, la siguiente es la metafase. La metafase se caracteriza porque en este momento los cromosomas se van a alinear en la zona media de la célula. Entonces, aquí vimos que cada microtúbulo está capturando un cromosoma y lo está alineando, lo está moviendo, listo. En el momento en el que llegan a la zona media, diferenciamos la metafase. Entonces, las, las cromátidas, que ya sabemos, unidas ¿a qué? Eso tenía otro nombre, no me acuerdo. Bueno, básicamente, esa zona media, pues ese surco de cromosomas que se va a formar en la mitad de la célula, lo vamos a llamar placa ecuatorial, ¿listo? Esa placa ecuatorial son todas esos cromosomas o esas cromátidas unidas a los microtúbulos que van a diferenciarse porque en este caso esos microtúbulos se van a llamar fibras cinetocóricas. ¿Cinetocóricas por qué? Por el cinetocoro, que es la parte del cromosoma que ya vimos. Entonces, esos microtúbulos, más específicamente fibras cinetocóricas, van a alar, van a mover los cromosomas hasta formando la placa ecuatorial. Listo. ¿Qué pasa? Aquí hay como un puesto de control, digamos, del proceso de división de la célula, y es que esta va a comprobar que todos los cromosomas estén donde deben estar, es decir, en la placa ecuatorial, y que estén unidos correctamente a los microtúbulos, ¿listo? Que cada cinetocoro esté unido a su fibra. ¿Por qué? Pues más adelante nos vamos a ahorrar problemas con la división nuevamente. Este punto de control que les decía se llama específicamente control del uso, ¿listo? Y listo, ya es para evitar problemas en la separación de las cromátidas. Cuando en ese punto de control no se encuentra todo correctamente, ahí se va a detener la división hasta que lleguen proteínas y, bueno, otros compuestos, otros recursos de la célula para resolver el problema. ¿Listo? Entonces, desde ahí sabemos que es un proceso que, mejor dicho, necesita casi la perfección para que no ocurran problemas en las etapas siguientes. Cada etapa depende de la anterior. Bueno, aquí tenemos, sí. Entonces ya sabemos la metafase, aquí tenemos la placa ecuatorial, todos alineaditos, y perdón, las fibras que están unidas a los cinetocoros, fibras cinetocóricas. ¿Por qué se diferencian esas fibras? Porque hay unas que no están unidas a nada, simplemente estabilizan, digamos, estas últimas, como vemos acá, es un ejemplo de fibras que simplemente estabilizan el uso mitótico, o esa red, o esas hileras de microtúbulos estabilizan el uso mitótico, pero no necesariamente están unidas, no han capturado ningún cromosoma, ¿listo? Entonces, por eso el nombre diferencial. Seguimos con la anafasia. Entonces, ¿qué pasa en la anafasia? Aquí se van a empezar a repartir los cromosomas. Entonces, el cromosoma de dos cromátidas se va a dividir para hacer dos cromosomas de una sola cromátida. Entonces, recordemos el dibujito que vimos anteriormente.
Los cinetocoros se van a dividir, las cromátidas hermanas bueno, de la copia de la cromatida se va a separar y se va a dirigir hacia los polos de la célula. ¿Qué encontramos en los polos? Que era lo que estaba esto. ¿Cómo que era esto? Que fue lo que se duplicó. Aparte del ADN, esto también se duplicó. ¿Centriolos? No, mentira, no sé. Sí, 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 sí. Lo digo porque a mí se me confundía mucho centrómero, cinetocoro, centriolo, todo tiene que ver con centro, entonces es un poco confuso, pero ya entendiendo la función de cada uno los vamos identificando. Entonces sí, en cada polo, desde el principio se duplicó los centriolos y se desplazaron hasta allá. Ahora se va a desplazar las cromátidas hermanas hacia cada uno de los polos. Esos microtúbulos que no estaban unidos a los cromosomas y que anteriormente le estaban dando estabilidad al uso mitótico, ahora van a empujar y a separar los polos de la célula como tal para alargarla, ¿sí? Entonces ya va, imagínenselo así, ya va cogiendo una formita de óvalo. Entonces ya más o menos vamos aproximándonos como a la división y a esa separación de las dos células. Listo. Bueno, acá tenemos la diferenciación de los microtúbulos que les decía. Microtúbulos del cinetocoro, que son los que estaban unidos a los cromosomas, y los otros, que simplemente es estabilidad. ¿Listo? Acá lo tenía, no me acordaba. Listo, representación de la anafase, básicamente se desaparece la placa ecuatorial porque se separan las cromátidas hermanas y ahora tenemos el doble de cromosomas de a una sola cromátida. Tenemos los microtúbulos alando esos cromosomas hacia cada uno de los polos y el resto de los microtúbulos empujando la célula para deformarla. Si ven que ya vamos a empezar a ver la deformación de la célula. Listo. La siguiente es telofase. Entonces, en la telofase, ¿qué pasa? Los dos grupos finalmente van a llegar a los polos de la célula. Van a separarse completamente. Entonces, ya el objetivo del uso mitótico va a concluir en ese momento. Entonces, ya cada uno llegó donde tenía que llegar. El uso mitótico no sirve para nada. Entonces, se va a descomponer en sus componentes. Sus componentes que eran microtúbulos y el centriolo, sí, ¿ven? Se confunde. Entonces se van a descomponer, ya no tenemos, ya concluimos con esa parte. Ya concluimos con esa parte. Ay, aquí me preguntó. Cinetocoros. Esperen, acá, devolvámonos al dibujito. Ay, no, cinetocoro. Cinetocoro es ese anillo proteico que unía las dos cromátidas. ¿Listo? Entonces, los microtúbulos que se unían a los cromosomas se unían en esa proteína, pues, en ese cinetocoro, porque es un anillo. ¿Listo? Entonces, ahí se unían los microtúbulos. El centriolo era el organelo ya que se duplicó en la fase M de la... No, me pasé. Ya. El centriolo sí era el organelo que se duplicaba en el inicio del ciclo celular. Listo. Me avisan porque no veo el chat, entonces no veo sus preguntas para no devolverlos. Bueno, estábamos en que el uso mitótico se descompone, ya cumplió su objetivo, no lo necesitamos más. Ahora, bueno, moléculas de tubulina se descomponen. Bueno, los microtúbulos, si mal no recuerdo, creo que en la primera clase cuando hablamos de los organelos, yo les dije que habían tipos de, bueno,
filamentos intermedios, todo eso. Eso de moléculas de tubulina es básicamente de lo que están hechos, ¿no? La proteína tubulina hace los microtúbulos. Entonces, todo eso también se va a dispersar en el citoplasma. Y ahora sí, vamos a volver a reconstruir, como ya tenemos ubicado en donde nosotros queríamos las copias de ADN, entonces ahora sí vamos a envolver eso que queríamos en la envoltura nuclear. Entonces la vamos a reconstruir, se va a hacer obviamente alrededor de cada grupo de cromosomas que acabamos de separar y que acaban de llegar al punto donde la necesitábamos. Y una vez dentro de esa envoltura, entonces ya no necesitan estar en ese estado de condensación que los teníamos, así como fibrosos. Ya no los necesitamos así porque ya vuelven a estar envueltos en ese núcleo. Entonces van a recuperar ese aspecto lineal o más simple, más desorganizado, difuso, como lo quieran llamar, ¿listo? Entonces vuelve o como que se devuelve todo otra vez. En este punto de la telofase, entonces vamos a distinguir ese nucleolo, esa bolita, esa bolsita del ADN que acabamos de separar. Entonces aquí lo tenemos. Empiezan a descondensarse, ya no tenemos esa X perfecta, ya empiezan a simplificarse, por decirlo así. Acá tenemos el centriolo, las rayitas o los microtúbulos desaparecen y aparece, que es lo que acá tenemos como en una línea punteada, la membrana nuclear. Nuevamente, esa separación de los centriolos hace que la célula siga deformándose aún más, como pueden ver. Entonces, esa deformación sigue y se van separando más. Listo. Y la citoquinesis. La citoquinesis es básicamente su separación. Ya no hay nada más que hacer de desplazamiento o de replicación, o nada. Ya hicimos todo lo necesario, ahora simplemente es separarse. ¿Qué organelos se ven involucrados en esa separación física? Lo que es la membrana plasmática en las células animales, y recordemos que esto también pasa en células vegetales, pero con una distinción, y es que ellas tenían pared celular, si mal no recuerdan. Entonces, esa pared celular, recuerden que era para protección, rigidez, forma de la célula. Eso va a ser importante porque aquí va a cambiar un poquito el proceso entre la célula vegetal y la célula animal. Entonces, bueno, sabemos que ambas tienen membrana plasmática, entonces por ese lado iría igual. ¿Qué va a pasar con la membrana plasmática? Se va a estrechar, se va a hacer más pequeña, se va a juntar en la zona media de esta célula deformada que tenemos acá. Entonces, sobre esta línea, esa membrana se va a estrechar, se va a juntar, y esa estrechez va a ser, va a ser como ayudada, o bueno, no sé, va a tener ayuda de los microfilamentos de actina, que es como un componente del citoesqueleto, si mal no recuerdan, que en este caso va a estar unido a esa membrana que se está uniendo, que se quiere separar, y esos microfilamentos van a actuar como un lazo. Entonces hagan de cuenta que yo cogí y la até por la mitad y la estoy apretando, la estoy constriñendo. Ese surco es el surco de división, ¿listo? Ahora sí, ¿qué pasa en las células vegetales? Estas no pueden dividirse con ese surco de división porque la rigidez que le da la pared celular dificulta ese proceso. Entonces aquí la naturaleza sabia dijo, no me sirve el surco de división, necesito la placa celular, que básicamente es como algo más fuerte que el surco, pónganlo de esa manera, que va en el centro de la célula y que la va a dividir, ¿sí? Pero pues ya en este momento adecuado a esa rigidez de la pared celular, ¿listo? Entonces tenemos surco y placa, dependiendo si es vegetal o animal. Y al final de la citoquinesis
pues nosotros vamos a tener dos células hijas, más pequeñas que la célula madre inicial, y obviamente similares en aspecto refiere a la forma y bueno, ese tipo de cosas, pero esto es importante, idénticas en la dotación cromosómica. No van a tener menos, no van a tener más, van a tener lo mismo. Es decir, 2N, ¿listo? Va a dividirse y a quedar con la misma cantidad cromosómica. Y como dijimos al principio, entonces estas células hijas recién nacidas van a entrar en procesos de interfase celular. Entonces, ya sea que queden en un estadio G0, que se van a quedar ahí quietas sin dividirse, esperando que algo las estimule para empezar a dividirse, o simplemente quedándose ahí haciendo lo que les toque hacer. Y si no, para empezar a prepararse. Entonces ya entrarían a la G1, la S y a la G2, para ya después entrar otra vez en división, ¿listo? Entonces ese es como el orden. Aquí ya tenemos la citoquinesis, de la célula, tanto de la célula animal como de la vegetal, el surco y la placa, que es básicamente lo mismo, pero acá entendemos que debido a la rigidez de la célula vegetal, pues no podemos tener el mismo mecanismo. Listo. Vamos a ver esta simulación. Que trate de buscar una simulación que fuera lo más acorde con lo que acabamos de explicar, porque no sé, como que no se veía bien. Esperen. Aquí está. Bueno, según esto nos muestra como esta lineecita que va pasando por profase, metafase, anafase. Ah, miren, esto es importante, o bueno, no importante, pero es curioso. Digamos, esta simulación no tiene esa prometafase, por ejemplo. Entonces, ¿sí ven por qué era un poco más sencillo como meterla dentro de la profase? Entonces, para que no se confundan, no se hagan tanto enredo. Bueno, vamos a ver. Entonces, se condensa el ADN, se dispersa la envoltura nuclear. Ay, no. Él se veía completo, esperen. Yo lo vi completo. Listo. Listo, se condensa el ADN, se dispersa la envoltura nuclear, ya ahí tenemos los centriolos, los microtúbulos, se forma la placa ecuatorial, listo, ahí se separan las cromátidas hermanas, cada una se va a sus polos, siguen condensadas igual, se empieza a deformar la célula, se descondensa así. El material genético ya se define la envoltura nuclear y en ese momento citoquinesis. Y pues ya sabemos que aquí interfase de nuevo. Esa fue como la simulación más leal a la explicación verdadera y como la más bonita. Entonces, esta también se las paso, ustedes saben que todo el material va a quedar ahí. ¿Y alguien escribió algo? Sí, sí, sí. Eso era lo que les estaba diciendo. Ustedes saben que todo el material, videos, simulaciones, todo lo que yo consiga va junto con la presentación. Bueno. Bueno, muchachos. Ay, ¿dónde está eso? No lo puedo creer. Hay un problema, no sé qué piensa. Siento que dice solo la separación después de la telofase. Sí, pues, si tú lo consigues en la literatura, te muestran como fase M y citoquinesis. Te la diferencian.
si tú la buscas. Es porque la citoquinesis es básicamente la separación, porque ya toda la preparación del ADN, de la, como de volver a la estructura normal, con envoltura nuclear y todo eso, ocurre hasta la telofase. Pero la citoquinesis es un proceso de separación física. Entonces, por eso, a veces, inclusive la diferencia. Entonces, fase M, citoquinesis. Ahí no ocurre nada como con lo interno. Listo. Ah, esto era lo que les iba a decir, no puede ser. No. Aquí iríamos con la meiosis. La meiosis es un poquito larga porque son 2 vueltas a a la mitosis, por lo que no tenemos 2, sino 4 células hijas, pero no. Ay, no puede ser. Bueno, no sé qué, 2:30. No sé qué piensen, porque la meiosis quedó incompleta. No sé qué pasó con la presentación. No sé si o sea, no está como yo la dejé. No, tenía un cuadro de diferencias y para aclarar. Bueno, pregunta sobre la mitosis. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Porque si no hay preguntas, ya iríamos con la... No, pero extraño. Bueno, les cuento. Resulta que la presentación que les estaba mostrando sigue con la meiosis, pero, pero ya no está como yo la dejé. Le faltan cosas. Se dañó esa parte. Entonces no sé qué piensen. Igual la otra clase va a quedar también dividida porque espero que ya tengamos todas las respuestas del cuestionario. Entonces haríamos preguntas y terminaríamos con meiosis, que la meiosis es más larga, por lo que les digo que son básicamente 2 vueltas a la mitosis. Hacemos cuadro de diferencias y es para dejar listo reproducción. Pues reproducción siempre es larguito, pero no pensé que esto era daño. Perdónenme la vida. Me tocaría dividir la presentación y subirles por ahora solamente lo que vimos hoy. Y pues hoy descansaríamos hasta ahí porque está cortado y en desorden. No, no. ¿Qué hacemos? Profe, pues si algo, no sé, veamos como un video de introducción a la meiosis y ya la próxima clase, pues ya usted ya lo explica más teorizando según lo que usted haya investigado, ¿no? Ah, qué idea, sí. Esperen que yo tengo uno. Bueno, profe, o sea, como de lo que tenga que acomodar y ya lo que nos indica en la presentación, no se preocupe. Bueno, gracias. Saludos. Esperen que inclusive les voy a pasar de una vez. Ah, bueno, pues se los paso en el Classroom. Eh, una página que es buenísima. No sé si la conozcan, se llama Khan Academy. Tiene preguntas pues obviamente no es del examen, sino es básicamente para los temas como tal. Creo que es mexicana la página, pero es súper buena. A ver, vamos a ver, esperen, dejo de compartir para compartirles otra pantalla. Y
Claro que eso suena todo, eso suena durísimo. Sí, espera. Ah, ¿sí suena? Sí sonó. Listo. Entonces, ya sé. Pero lo ponemos en pantalla completa. No, en pantalla completa. Bueno, La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la fase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. bueno, hizo horror resumen, ¿no les parece? Estaba, bueno, creo que sí, hizo un gran resumen. Y ya teniendo claro la mitosis, lo que les decía era como 2 vueltas a la mitosis. Bueno, no se perdió tanto. Es que se fue, bueno. Eso se salvó. Vengan, les presento esta diferencia de este cuadro de diferencias entre mitosis y meiosis, ya que más o menos sabemos, pero por encima. Si algo, que sí es lo más probable, en la siguiente clase ya sabemos que la mitad es con las preguntas, y pues la otra mitad sería aclarando meiosis, como por las partes, y ¿dónde está? Y pues revisaríamos otra vez como las diferencias. Ay, no. Ese video también se los paso. Está bueno. Miren, este cuadro se salvó. O esta imagen. Sí. Esa imagen compara la mitosis y la meiosis. Sí, compara la mitosis y la meiosis en cada una de sus fases.
partiendo desde la fase S de, pues de duplicación del material genético y todo eso en la interfaz celular, que ya vimos es la misma para tanto si es una célula somática o germinal, germinal o sexual, mm, o somática. La parte de interfaz celular que vimos al principio, que es como el descanso, el descanso entre cada división, es exactamente igual para cada tipo de célula. Entonces aquí tenemos la fase S. Nos muestra el material genético, que creo que es una de las diferencias más importantes entre estos dos procesos, porque aquí entran esos términos que los iba a trabajar, bueno, en la meiosis, que eran diploide y haploide, la mitad o el material genético completo, y este tema de la recombinación, que es algo que lo vamos a profundizar entonces la otra clase, que igual, bueno, hoy no alcanzaríamos, la recombinación del material genético, y en qué proporción, o bueno, no en qué proporción, pero cuál sería el rendimiento de la mitosis y la meiosis. En la mitosis hablaríamos de 2 células hijas y en la meiosis de 4. ¿Sí? ¿Qué más sería? Ah, bueno, en el video nos mostraban que la primera parte es una mitosis que luego va a volver a iniciar para completar los 4 gametos. Entonces es bastante importante que tengan claro lo que acabamos de ver hoy para que ya nos ubiquemos un poco más rápido incluso tienen los mismos nombres, entonces profase, metafase, anafase, telofase, todas esas, que nos ubiquemos ya en procesos de meiosis. Y listo. Listo. No sé qué más hay acá. Esperen. Bueno, ya en la meiosis, acá viendo el esquema, me acabo de acordar de algo, pero ya en la meiosis se los doy. Eso sería otro dato interesante, como el del cáncer. Pero entonces lo veríamos en la otra clase. Ya tenemos por lo menos una introducción, ya sabemos a fondo cómo es la mitosis, y lo veríamos entonces en la otra clase junto con las preguntas. No se les olvide responderlas. Yo, pues obviamente, en estos días no los voy a molestar para nada, por respeto, es año nuevo. Pero ya la otra semana, juiciositos, volvemos a estudiar. Les recuerdo lo del test para que tengamos una cantidad considerable de personas que lo hagan. Hasta ahora van 13 nomás y hoy estamos conectados 32, entonces pues no valía la pena hacerlo hoy. Y entonces, como hoy no pudimos socializar, la otra clase vuelvo a dejar más preguntas, ¿listo? Así tal cual, un test, ya sería el test 2, con más preguntas tipo ICFES, en un formulario, tal cual, ¿listo? Pero entonces hoy no lo dejo porque pues se nos acumularía. Dejémoslo así, el formulario sigue abierto, por si lo quieren hacer ya y salir eso de una vez, también estaría perfecto. Y listo, muchachos, preguntas hasta ahora de mitosis, de lo que sea en realidad. O todo bien. ¿El text 1 está en Classroom?
Sí, sí, yo les hice un anuncio. Es el único texto Em, que hay, ¿verdad? Sí, sí, no he publicado más por lo que les digo. Hasta que no hagamos la socialización, pues no acumulemos, porque si no nos confundimos. Está ahí en clase. Ya, gracias. Vale. Entonces, igual sigue. Ah, bueno, ahí dice como que estaba abierto hasta hoy a las 10 de la mañana, si no estoy mal. Yo nunca lo cerré, pues dando chance un poquito, pero no se completó. Entonces, omitan ese pedazo, obviamente, y complétenlo antes de la clase, obviamente. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir, por sus preguntas, por sus participaciones. Yo obviamente les subo todo esto, cortado porque pues te daño la otra parte. Y, y listo. Ay, feliz año también, disfruten, descansen estos días, sepárense un poco del estudio y los cuadernos, que eso también hace bien. Y ya la otra semana, entonces, juiciosos conmigo y con todos los profesores, con todas las áreas. Feliz año, que la pasen súper bien y nos vemos.